Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y una semana más les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas. En el programa de hoy nos vamos a acercar a una realidad muy especial, la de Haití, uno de los países con mayor desigualdad del mundo y que además aún sigue sufriendo las consecuencias del gran terremoto del 2010. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de Matilde Moreno. Matilde Moreno es religiosa del Sagrado Corazón, pedagoga con 20 años de experiencia en el fortalecimiento del sistema educativo público de Haití. Matilde está especializada en pedagogía activa, metodología MIS, educación popular, y empezó su andadura en Canarias, donde se formó, trabajó como docente, y después Haití, donde vive en medio de la población haitiana más vulnerable. Aprendió creyol, que es la lengua del pueblo haitiano. Ha trabajado como coordinadora nacional de pedagogía en la Oficina Nacional de Fe y Alegría de Haití, en Puerto Príncipe, acompañando en la mejora de la educación a las 16 escuelas de la red de Fe y Alegría en Haití. Y ahora está en Madrid para acompañar a las Fe y Alegría africanas en el proceso de internalización y fortalecimiento en el marco de la red de Federación Internacional de Fe y Alegría. Más o menos, Matilde, lo he contado. Sí, muy bien. Pues si me falta algo, tú lo introduces. Muy bien. Yo te quería preguntar, lo primero de todo, ¿qué está pasando en Haití en estos momentos? ¿Cuál es la situación? ¿Qué retos y qué dificultades está afrontando este país? Vamos a ver. Haití es un país que normalmente no existe. Existe nada más que de vez en cuando hay un problema muy fuerte, pero si no, parece que no está en el mapa. Ahora mismo Haití está, podríamos decir, gobernada por más de 200 bandas armadas, según Naciones Unidas, que son quienes tienen tomado el país y van marcando lo que hay que hacer. Entonces, pues deciden en un momento en que el petróleo que llega al país no se vende y dejan a todo el país inmovilizado, no puedes echar gasolina en ningún sitio, no hay comunicaciones, porque cuando no hay petróleo no hay comunicaciones, tampoco de internet ni de nada, y de repente dicen, bueno, pues ahora vamos a vender el petróleo y fijan el precio que quieren. Los que van a llenar sus camiones de petróleo, o sea, ya de gasoil o de gasolina, para llevarlo a vender, tienen que pagarle un canon a la banda armada que está controlando eso en el puerto. O sea, todo es así. Entonces, pues hay momentos en los que no hay comida porque se ha cortado el tráfico con República Dominicana, no hay. Pues hay momentos en que no puede funcionar nada, ni hospitales, ni escuelas, ni nada. De todas maneras, los servicios públicos siempre han sido muy débiles, pero a los 20 años que yo he vivido allí, cada año la situación ha ido a peor. ¿Qué te llevó allí, Matilde? O sea, ¿qué llevó a una religiosa como tú, del Sagrado Corazón, una pedagoga con gran experiencia, de repente decir, me voy a Haití? Pues en mi caso particular es en el momento en que mis padres mueren y yo me siento libre como el viento para decir, pues ahora puedo ir a cualquier sitio, pues me ofrecieron la posibilidad de ir a Haití y bueno, muchas veces mis discernimientos son muy rápidos porque se limitan a decir, bueno, ¿y por qué no? Y para allá me fui. O sea, realmente en ese momento había nada más que 2 religiosas del Sagrado Corazón, una norteamericana y otra puertorriqueña en Haití, y me fui a la aventura total, a ver lo que había que hacer, y poco a poco
fui encontrando mi sitio, fui encontrando mis posibilidades de trabajo. Al principio en un programa, en un programa de formación en valores de los niños fuera de la escuela, y después ya enseguida, en el año ya, o sea, 4 años después de llegar allí, pues ya empecé en el 2006 con Fe y Alegría, que estaba empezando. O sea, soy de las primeras personas que estuvo trabajando en Fe y Alegría Haití. Y de ahí, pues al cabo de unos años lo tuve que dejar y me fui a la Universidad Notre Dame, y también al Centro de Estudios Teológicos de los Religiosos en Haití. Volví a Fe y Alegría y ahí he estado hasta que he tenido que salir del país, porque he tenido que salir. O sea, no ha sido voluntariamente, sino que tuve un problema de seguridad muy fuerte y en 48 horas la Embajada de España me sacó. ¿Es muy difícil ser religioso en Haití y llevar esa labor docente? Pues mira, no creo que más difícil que en otros sitios. No, son problemas diferentes. O sea, allí la vida religiosa está muy bien considerada, por eso es muy complicado hacer el discernimiento vocacional, porque supone, el entrar en una congregación religiosa, supone la mentalidad de muchos jóvenes de Haití, pues que vas a mejorar de categoría social, vas a tener unas ventajas que otra gente no tiene. Bueno, pues ese es para mi gusto, el problema de la vida religiosa allí. Aquí es distinto. Aquí no, la vida religiosa no tiene un prestigio, estás en otro lugar en el que yo me siento más cómoda, por supuesto, que en ese lugar donde te miran como alguien superior, que justamente la vida religiosa no es para ser alguien superior. ¿Qué labor está haciendo allí Entre Culturas y Fe y Alegría? ¿Qué es lo que llevan a cabo en este país, en Haití? Pues esta mañana estaba escribiendo un poco para algo que me han pedido sobre eso, y se me hacía la imagen del grano de mostaza. Es decir, estamos sembrando semillitas pequeñitas en sitios muy apartados y muy alejados de lo que son los centros de influencia y de lo que es el prestigio del país, en lugares donde el fundador de Fe y Alegría, el padre Vélez, decía que Fe y Alegría tenía que estar en lugares donde se acababa el asfalto, el agua corriente no sale de los grifos y la ciudad pierde su nombre. Y en esos lugares estamos en Haití. Y ahí, ¿qué hacemos? Pues hacemos la educación posible. ¿Qué significa la educación posible? Pues la educación posible significa lo que se puede hacer cuando se dan unas circunstancias como las que voy a decir. Por ejemplo, lugares donde los niños no tienen comida suficiente y normalmente comen el arroz con habichuelas que se les puede dar en los colegios, no en todos, por supuesto, pero lo de Fe y Alegría sí se puede comer, y va a ser su única comida al día, y en su familia no van a encontrar más comida ni más nada. Solamente con eso. Y además, las instituciones que nos ayudan a poder aportar esa comida a los niños, te aportan comida para los 5 días a la semana que hay colegio. Los fines de semana los niños no tienen estómago, entonces no tienen por qué comer. Ni en vacaciones tampoco, ni durante la pandemia tampoco, ni cuando los colegios tienen que estar cerrados porque las bandas armadas no te dejan abrirlos tampoco. Entonces, ese es un problema. Segundo problema. ¿Y Fe y Alegría puede llegar a paliar esa situación? Totalmente no, porque no hay medios, no tenemos medios económicos y a veces no tienen ni en dónde comprar las cosas que necesitan. O sea, el dinero solo es útil cuando tienes algo que comprar. Y bueno, pues hay veces en que no hay. Pero además es que las ayudas serían fuertísimas. O sea, Fe y Alegría no puede hacer más de lo que hace,
porque no hay medios para poderlo hacer. ¿Qué profesorado tienen esos niños? Pues esos niños tienen el profesorado posible. En esos lugares tan apartados, tú no puedes contratar profesores que hayan salido de una escuela normal y que tengan una capacidad, porque no hay dinero para pagarlo. Y el Estado no se hace cargo de la educación nada más que en un porcentaje muy chico, como el 15%, no sé si llegará al 20% siquiera, de toda la educación del país. Y cuando hablamos de educación en el país, nos estamos refiriendo al 50% de niños que tienen acceso a las escuelas, porque hay un 50% de la población haitiana, infantil haitiana, que no tiene ninguna posibilidad de acceder a la escuela. Entonces, ¿qué profesora? Perdona que te pregunte, después del terremoto, ¿todo ha ido a peor, Matilde? Sí, muchísimo peor. En el pueblo donde yo estaba viviendo, en Balán, estamos muy cerca de un pueblito donde hay comisaría de policía, y muchas veces el comisario de policía me hacía autostop para ir a Puerto Príncipe, donde yo trabajaba en la Oficina Nacional de Fe y Alegría. Ahí hemos tenido muchas conversaciones y ahí me he enterado de muchas cosas muy interesantes con relación a esto. ¿Qué ocurre cuando el terremoto? Pues se produce una lluvia de dinero a Haití muy fuerte, pero ¿a dónde va ese dinero? Pues va a bolsillos equivocados. Ese dinero se reparte entre los políticos, los grandes industriales, la gente que tiene poder en el país. ¿Y para qué ha servido ese dinero según este señor, que me da mucha confianza porque está en el lío de todo esto? Pues ha ido a reforzar las bandas armadas que cada personaje importante, diputados, senadores, el mismo presidente que mataron, pues tiene su banda armada. Y bueno, Haití es un lugar de tráfico de armas de paso, igual que la droga, es droga de paso por el país. Y sabemos que de todas las armas que han pasado, por ejemplo, para Venezuela, para la contra al gobierno de Venezuela, pues gran parte se han quedado allí, y además que ha habido envíos de armas, y de armas, yo por desgracia las he visto, algunas de ellas, y son de las que salen en las películas, no de las que tienen los policías en Haití ni en España tampoco. No, son otro tipo de armas. Otro tipo de armas. ¿Tienes o recuerdas alguna historia, algún testimonio que se te haya quedado grabado con especial cariño de todo lo que has vivido estos años allí? Pues mira, vuelvo otra vez a lo que decía antes del grano de mostaza. Hay ejemplitos de esto, pues en estas situaciones donde te estaba hablando de la educación posible, nada más que posible, pues en la zona de Jean Ravel, donde hay 6 escuelas de Fe y Alegría que dirigen las religiosas de Jesús María, pues ahí durante estos 3 últimos años, hemos conseguido ir formando un equipo de 4 profesoras que, sin recibir un dinero a cambio por su esfuerzo de aprender más, de saber más, de formarse más, que les hemos estado dando, lo han querido hacer voluntariamente para poder hacer seminarios de formación para sus compañeros de los colegios. Bueno, pues esto es algo que es muy pequeñito, pero es muy grande en la realidad en la que viven. Hay cositas así, pues por ejemplo, en Verret, pues hace unos años estuvimos viviendo allí, la comunidad de Sagrado Corazón, y antes de dejar este pueblo, porque teníamos que ir, después de hacer una evaluación interna, vimos que había que dejar este lugar de misión y ir a otro lugar, a donde estamos ahora.
Antes de irnos organizamos 7 grupos de economía solidaria entre la gente que había estado colaborando con nosotras durante todos estos años. Fueron 2 años de formación muy seria a esos grupos. Se les dio una mínima ayuda económica para poder empezar cada grupo su proyecto, que eran proyectos diferentes, y esos grupos siguen funcionando a día de hoy, con lo cual pues hay un montón de personas, más de 70 o 80 personas, pues que han salido de la miseria para vivir en la pobreza. O sea, ese paso para mí es un paso importantísimo e imprescindible. Y bueno, pues sí, siempre todas las acciones que intentamos llevar a cabo van de acuerdo con lo que sería el cambio sistémico, no en crear dependencias, porque eso es lo que más mata a ese país. Haití es un país totalmente dependiente de todo, y entonces lo que hay que hacer con cualquier proceso educativo es que hacer que las personas sean autónomas y puedan vivir por su cuenta, y sabiendo que no van a salir de la pobreza nunca. Muchas gracias, Matilde, por compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos sobre lo que sucede en Haití. La verdad que escucharte impresiona de dónde has venido y bueno, y también uno se congratula de ver que la labor de Entre Culturas y Fe y Alegría por lo menos lleva unos granitos de mostaza que seguro que van a germinar o que ya están germinando en cosas buenas. Muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos y hasta la semana que viene. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.